En este entorno saludamos a Javier Molina, portavoz en España de eToro. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Javier, teníamos una inflación en España que se nos dispara ya. Hablamos de dos cifras, 10,8%, el nivel más alto desde 1985. Una cifra en el que, bueno, ante todo tenemos, 10,2%, perdón, que he dicho 10,8%, 10,2%, nivel más alto de los últimos 37 años. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo, la subida que hemos visto en carburantes, en alimentos, en bebidas no alcohólicas, pero más allá de este dato, la mirada está puesta en cómo va a seguir evolucionando esa escalada de los precios. Javier, ¿cómo estás viendo este dato y sobre todo las perspectivas de cara a los próximos meses? Sí, a ver, yo creo que ha sido un dato peor de lo esperado, aunque bueno, viendo de dónde pues estamos iniciando, ¿no? Pues este incremento de precios generalizado, y esa es un poco la gran diferencia si quieres con lecturas anteriores. Ya no podemos culpar solamente a la energía, ¿no? A la gasolina, a la electricidad, sino que además estamos viendo ya cómo ese impacto de incremento en los costes se traslada a toda la actividad económica, sector servicios, sin ir más lejos, ¿no? Pues restauración, también lo que son pues, los hoteles, compañías aéreas. ¿Y eso qué hace? Pues como tú decías, que de ahora en adelante las cosas no van a ir a mejor. Además, no olvidemos que el mes de julio tenemos, ya vamos a incorporar ese escalón que tuvimos de julio del año pasado con respecto a la energía, que también hará que ese tipo, ¿no? Pues desde luego, aunque baje el precio del petróleo, pues no se va a ver minorado. Yo creo que viene en tiempos complicados, sobre todo en este próximo trimestre, porque pues la inflación no se ajusta tan fácilmente. Ese traslado a costes que te decía se va al final pues volcar sobre los salarios y eso pues va a generar una espiral que va a ser complicada, pues bajar de ese doble dígito o bajar desde luego pues a niveles de hace 2 meses, ¿no? Cuando pensábamos que ese techo del 9, del 8 y pico pues podía ser la referencia a partir de la cual bajar. Con lo cual, pues bueno, pues incremento de tipos a la vuelta de la esquina y esa gran idea de cómo impacta en el ciclo económico, pues ese alza de tipos de interés que se ha ido de manos para controlar esa inflación, ¿no? Y es, pues básicamente 4 factores, los digo rápidamente, que vienen además con la palabra pues inglesa de hope, ¿no? La H de housing, de cómo va a impactar ese alza de tipos en lo que es la vivienda, la O de lo que son las orders, de lo que ya vimos esos datos de PMI y hemos visto hoy en España incluso, ¿no? Pues el impacto en ventas minoristas que irán cada vez pues trasladando, como te digo, ese ciclo de subidas de tipos, peor para la vivienda, tipos de interés más alto, inventarios que se disparan, ya que los precios todavía no caigan, acabarán haciéndolo. Esos nuevos pedidos, pues ¿qué te generan? Pues que están ya bajando esas encuestas, las vimos en Estados Unidos y las hemos visto también pues ya en Europa, y eso acabará pues sobre los beneficios empresariales, la P de profit y al final sobre la E de empleo. Con lo cual, no tenemos aquí temas muy agradables que comentar y además la época estival, fíjate que salimos todos de la pandemia, está todo a tope, todos a gastar, septiembre va a ser complicado. Desde luego nos vamos a enfrentar a un otoño bastante complicado, con la mirada puesta, por supuesto, en qué va a ocurrir en la próxima reunión del mes de julio. Ahora en el foro anual de Sintra, Christine Lagarde decía que el Banco Central Europeo ha dejado bastante claro qué es lo que va a ocurrir en la reunión de julio. Todos esperamos esa primera subida de tipos de interés en 11 años y además también de los últimos mensajes que ha ofrecido Lagarde respecto a lo que podemos esperar de la reunión de julio es que el Banco Central Europeo va a considerar esa herramienta antifragmentación. Mucho estamos hablando, Javier, en estos últimos días del riesgo de que se produzca una fragmentación en la eurozona, una fragmentación de la deuda. Tenemos que tener en cuenta ahora que se sigue agravando la división entre las economías centrales y las economías periféricas de la eurozona. ¿Cuál podría ser el riesgo real de fragmentación que ahora mismo afronta el Banco Central Europeo ante esa perspectiva de subida de tipos? Sí, siento alguna que no tiene nada que ver lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, donde fíjate que la inflación sigue alta, pero no está desbocada como aquí en España. Y eso pues te hace dudar un poco, ¿no?, de cómo se va a gestionar por parte del Banco Central, ¿no?, esos tipos de interés, porque si al final acabamos viendo pues esos aumentos que, fíjate, yo me atrevo a decirte que para esta próxima reunión
pues de la primera que tú decías ahora mismo, pues no nos vayamos a 0,50 porque es que la situación lo está demandando, ¿no? Eso sí que sería pues muy negativo para los mercados porque sí que esperan subidas de tipos, pero no con tanta violencia. Es lo que ha pasado en Estados Unidos y es la razón de los mercados pues asumiendo de forma más negativa si cabe. Con lo cual, el riesgo existe y, sobre todo, yo no tengo muy claro cómo lo van a hacer, ¿no? Porque, hombre, fragmentación como tal que nos lleve a una situación pues complicada, que no quiero ni siquiera nombrar, no creo, pero sí que desde luego, pues si hasta ahora ha sido difícil, ¿no?, gestionar esos dos mundos, ¿no?, el sur y el norte, por ponerlo así de forma resumida, pues ahora también. Y desde luego aquí un incremento de tipos, pues ya lo viste la semana anterior, ¿no?, o hace estas semanas anteriores con ese disparo de lo que fueron las primas, ¿no?, de la deuda pues española, italiana, griega. Pues bueno, pues sí que podemos tener esos problemas que te generen sobre todo volatilidad, ¿no? Volatilidad en los mercados y al final también no olvidemos que siempre las bolsas van por delante, ¿no? Con lo cual no sé en qué parte del ciclo podemos estar, aún nos queda en esa tendencia claramente bajista por ese impacto de los tipos de interés y ponerle más ruido, más volatilidad, pues por esas decisiones que no se tomen correctamente, desde luego pues que generan pues esa incertidumbre que debemos incluir en nuestra visión y estrategia de cara a operar correctamente en los mercados. Javier, además de este riesgo de fragmentación, también seguimos pendientes de los temores de recesión y además hoy Morgan Stanley era una de las últimas firmas que se aventuraba en dar una nueva perspectiva, en este caso diciendo que la eurozona va a entrar en recesión a finales de año. Sí que es cierto que acotaba y decía recesión leve, pero claro, teniendo en cuenta todos los mensajes que vamos acumulando a lo largo de los días advirtiendo de una recesión, esto al final parece como Pedro y el lobo. Javier, riesgo real de recesión, no tenemos la bola de cristal, pero ¿cuándo podría ser y de qué magnitud? A ver, fíjate, el otro día estaba viendo en Estados Unidos y luego lo pasamos a Europa, pero datos ahora mismo de que tenemos que ver el mercado. O sea, tú tienes razón, hay tanto ruido, tantas noticias que uno al final se acaba despistando, ¿no? Pues, ¿qué te cotizan los mercados de deuda? ¿Qué te cotizan los mercados de futuros? ¿No? Y cómo podemos inferir ahí, ¿no?, vía PIB y vía pues crecimiento, ese impacto real. Pues bueno, yo lo establecíamos el otro día cerca del 40% de entrar, probabilidad real según lo que el mercado te está diciendo de entrar en recesión, ¿no? Aquí en Europa, pues estaremos por ahí también. En esos datos yo creo que vamos a ver hacia dónde vamos. Aquí la gran narrativa, fíjate, que está entre esta inflación, que yo creo que bueno, pues eso generaría desde luego pues menos ruido en los mercados. ¿Por qué? Porque tal vez es lo que está ya descontado de lo que sería una recesión. Si efectivamente caemos en recesión y esas probabilidades empiezan a aumentar justo porque ese alza de los tipos genera en ese hope que te decía al principio, pues una aceleración, ¿no?, de que cae el precio de la vivienda, de que suben los tipos de interés y eso hace que las familias incluso pues vayan a más deuda, no se compra más, con lo cual el sentimiento del consumidor, fíjate dónde está hundido porque pensamos que esto aún va a ser peor, eso genera al final que las empresas ganen menos y el impacto, ¿no?, pues sobre el empleo. Y ahí pues la recesión es lo siguiente, ¿no? Con lo cual vamos a ver, el mercado todavía, como te digo, y a mí me gusta ver los tipos de interés. Fíjate que lo que está diciendo, y el otro día lo adelantábamos incluso, ¿no? O sea, cómo estamos viendo subidas de tipos hasta principio de 2023 y a partir de mediados para el segundo semestre del 2023 ya hay descensos de tipos de interés. Si eso el mercado lo descuenta es porque piensa que ahí es cuando se puede producir esa temida recesión, esta inflación o como al final acabe esto, ¿no? Con lo cual, 2023 es la fecha clave, 2022 lo que nos queda, yo creo que ahí tendremos al final la pista, la mayor probabilidad, como tú decías, bola de cristal, con datos macro, además es mucho más complejo y en este entorno aún pues se me antoja más difícil, ¿no? Pero de luego el mercado te dice eso, quiere decir que tenemos un riesgo que cada vez se acerca más a la zona alta de entrar en recesión finales de este año, principios del que viene, y por eso los bancos centrales tendrán que cambiar rápidamente de sesgo para 2023 y empezar a ver descensos pues a final del 2023, como te decía. Por cierto, Javier, algunas cosas que me han llamado la atención o que más bien me han hecho gracia de lo que estaban comentando ahora Powell, Lagarde, Bailey, también Carsten. Decía Lagarde que realmente el Banco Central Europeo no ha sido el único que ha fallado, que ha errado a la hora de abordar la inflación o de
dilucidar determinadas expectativas, ¿no? Esto nos sonaba un poco a mal de muchos, consuelo de tontos, diciendo, bueno, el Banco Central Europeo no ha sido el único que ha podido equivocarse, que aquí tenemos a la FED y al Banco de Inglaterra, que les ha pasado más de lo mismo. Claro, bueno, pero eso al final... Es cierto que muchos analistas han salido hablando de las soluciones ya a todo lo pasado, cuando ya no nos sirve de nada. Esto teníamos que hacer los deberes antes, que luego nos vienen el ya lo dije o ya lo sabía, pero luego no se hizo nada. Y luego Carsten apoyando la actuación de los bancos centrales, asegurando que todavía tienen margen de actuación de sobra y que podemos confiar en sus herramientas. Son los mensajes que están reiterando los bancos centrales. Veíamos también ayer a Christine Lagarde el lunes, ya me falla la memoria, pero bueno, a principios de esta semana diciendo que iban a ir tan lejos como fuera necesario, as far as we will go as far as necessary, decía, ¿no? Un poco en línea con el whatever it takes de Mario Draghi. ¿Qué margen de confianza les podemos dar ahora mismo a los bancos centrales? Hombre, yo creo que estos últimos años hemos visto pues que si al final a la economía le inyectas dinero de forma ilimitada por un buen fin al principio, pero luego no lo acabas controlando y se te va de las manos, pues bueno, pues está en juego su credibilidad, ¿no? Y justo ahora lo que vamos a someter es ver si son capaces o no de controlar la inflación, con lo cual es como la segunda oportunidad que el mercado les va a dar. Y ya si esta la fallan, pues oye, sinceramente, tal vez aquello de Bitcoin, ¿no? Pues adquiera cierto sentido, ¿no? Un poco más allá de esa apuesta, digamos, de valor, ¿no? En el largo plazo. Lo que sí te digo es que lo has comentado bien. Fíjate que hay como esas dos narrativas, ¿no? De un lado, pues los bancos centrales, el otro día pues lo vimos, pues Biden, como decía, oye, pues que pese a que ahora suban un poco los tipos, van a acabar controlando la inflación sin generar recesión, ¿no? Y luego del otro lado los economistas, ¿no? Pues que los grandes inversores que están diciendo que no, que vamos directos a esa recesión. Y en la mitad, en ese equilibrio que se consiga, pues va a estar un poco la clave, ¿no? Ahora, pues ciertamente, pues con estos datos de inflación, es verdad que España, pues vamos pues en otro vagón, ¿no? Pero bueno, datos por encima del 8 en Estados Unidos, en Europa, pues te hacen dudar, ¿no? De cómo de bien van a ser capaces de ajustar los tipos sin llevarnos a una recesión, ¿no? Pues me parece que vamos, ya más allá de esas probabilidades que te decía antes, parece que todo indica que ese es el camino, ¿no? También decirte dos cosas. Primero, las bolsas van por delante, ¿vale? Y segundo, también yo creo que esa duración, esa, digamos, la capacidad que tienen los bancos centrales luego de actuar va a ser también pues mucho más rápida. Pero también me quedo con un poco la idea, que tú lo has comentado ahí entre líneas, ¿no? Que si cuando teníamos bajadas de tipos, inyección de dinero, decíamos don't fight the Fed, pues ahora en el lado contrario igual con respecto a las bolsas, ¿no? Y yo creo que es lo que me quedaría un poco pues como grandes titulares. Esta es la situación, hay que saber entenderla, gestionarla y la confianza, por resumir, pues bueno, pues está aquí, justo ahí, analizándola en segunda vuelta. Javier Molina, portavoz en España de Toro, muchísimas gracias por el análisis. Nos quedamos con esos mensajes. Hasta luego.